fascinante, muy actual, muy conocido. Acaba de salir la guía de 2025, unas actualizaciones, y vamos a hacer como un diálogo entre la guía de Sura, que Sura se basa en la guía europea del 2024, y la guía de la AMA del 2025, que en realidad pues, las diferencias, digamos en términos de definiciones sí varían, pero en términos prácticos vendría siendo lo mismo. Bueno, ¿por qué es importante hablar de hipertensión? Pues porque es el factor modificable más prevalente a nivel mundial, tiene un subdiagnóstico por una baja conciencia de la enfermedad y un subtratamiento, y se ha visto que la hipertensión arterial aumenta 2 veces el riesgo cardiovascular en comparación a otras enfermedades. Entonces, cada día se sabe que tener la presión arterial elevada pues es un factor de riesgo a nivel cardiovascular. ¿Y esto por qué es importante? Porque no es solamente bajar la presión arterial, sino bajar el riesgo cardiovascular. ¿Sí me hago entender? Porque uno podría decir, bueno, pues yo puedo bajar la presión arterial, le mando una cloridina 150 cada dosis y le baje la presión. Pero el impacto de disminuir el riesgo cardiovascular no es suficiente para bajar la presión. ¿Y por qué no es suficiente? Pues por los mecanismos fisiopatológicos que tiene la hipertensión. Bueno, ¿qué es la presión? Pues en términos físicos es la fuerza que se ejerce sobre unidad de área. Entonces, como vemos, la fuerza es directamente proporcional a la presión, pero inversamente proporcional al área. Entonces, a más fuerza, pues mayor presión, y a más área, menor presión. ¿Eso qué significa? Pues que traducido a términos fisiológicos, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre para vencer la resistencia arterial periférica. ¿Y eso de qué depende? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque en la hipertensión arterial intervienen varios mecanismos, y eso nos sirve para entender las dianas terapéuticas y para entender lo que nosotros le vamos a explicar también al paciente. Entonces, varias cosas. Lo primero es que la presión arterial en términos fisiológicos es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo se define el gasto cardíaco? Pues es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Y eso para qué sirve? Pues muy sencillo. Si yo tengo un gasto cardíaco elevado, pues se me va a elevar la presión arterial. El volumen sistólico de nosotros es aproximadamente 70 mililitros por latido. Entonces, si hay algo que me aumente ese volumen sistólico, me va a aumentar el gasto cardíaco y por tanto me va a aumentar la presión arterial, porque son directamente proporcionales. ¿Y qué me puede aumentar el volumen sistólico? Pues todos sabemos, ¿cierto? La retención de sodio, que lleva al aumento de la volemia, ¿cierto? Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenga una reducción de la masa nefronal por una enfermedad renal crónica, pues es un paciente que le va a aumentar la volemia por un mecanismo pues alterado, ¿cierto? Lo mismo, a nivel, por ejemplo, de hiperactividad simpática. Entonces sabemos que están los receptores alfa y los receptores beta. Los que nos interesan a nosotros son los alfa 1 y beta 1. ¿Por qué? Pues porque el alfa 1, recordemos que está ampliamente en el corazón, está relacionado con la vasoconstricción arteriolar, y por eso es una de las dianas terapéuticas de la hipertensión. Y el beta 1 ampliamente en el corazón, y es uno de los encargados de activar todo el sistema de eje renina, angiotensina y aldosterona, que finalmente es el mecanismo fisiopatológico más importante. El exceso de renina, pues ya sabemos que la renina tiene un papel importantísimo en la activación de angiotensinógeno en angiotensina 1. Y una vez llega angiotensina 1, pues está la enzima convertidora de angiotensina que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, me libera la aldosterona que me aumenta la retención de sodio y por tanto me aumenta la volemia, ¿cierto? Entonces, por eso, una de las dianas terapéuticas más importantes es inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde está principalmente la enzima convertidora de angiotensina? Pues está en el riñón y está también a nivel del pulmón. Entonces, por eso estos medicamentos son importantísimos y son fundamentales en el tratamiento de la hipertensión, ¿sí?
Alteración en la membrana celular, la obesidad, pues la obesidad ya sabemos, yo creo que todos hemos visto pacientes, por ejemplo, que les hicieron la cirugía bariátrica, eran hipertensos, y después de la cirugía ya no son hipertensos. Yo creo que todos hemos visto, yo tengo muchos casos así, pacientes que se curaron de la hipertensión, ¿cierto? Entonces, miremos cómo la obesidad es un factor muy importante para el desarrollo de la hipertensión arterial, ¿cierto? Es un factor de riesgo muy importante y que es un factor que podemos impactar mucho pues, en el control a nivel de riesgo cardiovascular. La resistencia periférica pues, por la constricción arteriolar, ¿qué me ayuda a esa vasoconstricción? Pues por ejemplo, un paciente con arteriosclerosis, ¿cierto? Es un paciente que va a tener una mayor resistencia, puede que tenga todo lo demás bien, pero si tiene esa dificultad, ¿y eso por qué se da? Pues por la edad, ¿cierto? Otro factor es la aterosclerosis, que me afecta toda la cascada del óxido nítrico, que es el encargado de la vasodilatación. Otro mecanismo puede ser también el cigarrillo, que me lleva a un endurecimiento arterial y por tanto pues, a una alteración. También porque esto es importante, porque ese mecanismo de la vasoconstricción arteriolar me explica muchos de los casos de hipertensión sistólica aislada, que eso es un dolor de cabeza para manejarlo, para nosotros y pues para el especialista, porque es una de las, digamos, de las hipertensiones más difíciles de tratar, ¿cierto? Que se da sobre todo en ancianos, precisamente por ese arteriosclerosis que presenta. ¿Cómo lo descubrimos? Pues está la maniobra de Osberg, que es una de las formas de nosotros darnos cuenta si hay una vasoconstricción, si hay una arteriosclerosis que me explique esa hipertensión sistólica, ¿cierto? Una de las maniobras epidemiológicas pues, que podríamos hacer, ¿cierto? Bueno, entonces, en cuanto a la definición, la guía de la AJA del 2025, pues, que acabó de salir del horno, nos trae esta definición. Resulta que cada día se sabe que un paciente que tenga una presión arterial menor a 120/80 es un paciente que baja de entrada en 2 o 3 veces el riesgo cardiovascular. Entonces, cada día los estudios apuntan a bajar más la presión arterial, ¿sí? Ya la guía de la AJA no es tan permisiva valga la redundancia, en permitir cifras tensionales más elevadas por toda la evidencia científica que comenzó en el 2015, acuérdense ustedes con el estudio SPRINT, que mostró la evidencia de cómo las presiones arteriales disminuidas favorecían el desarrollo de riesgo, de no desarrollar pues, un riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Nos hace un pequeño cambio de un esquema que nosotros ya veníamos por la guía de la Sociedad Europea, que es la guía que acogió Sura. Entonces, ¿qué nos dice esta nueva definición? Que una presión arterial normal es una presión menor a 120/80. Que si usted la tiene entre 120 y 129, pero menor a 80, es una presión que se considera elevada. ¿Qué le vamos a decir a ese paciente? No, no es hipertenso, hasta luego y no lo volvemos a ver. No, es un paciente que la guía nos dice, dígale a ese paciente que tiene un mayor riesgo, que debe empezar a modificar estilos de vida, porque está en una etapa que tiene un riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial, ¿sí? Y ya la guía nos divide la hipertensión en estadio 1 y estadio 2. Entonces, todo paciente de 130-139 de sistólica y 80-89 la diastólica ya se considera hipertensión arterial estadio 1, según la guía de la AJA. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces le vamos a dar medicamento a todo estadio 1. No. Y eso lo vamos a definir ahora cuando lleguemos al tratamiento. Esto lo que nos hace es que vamos a poner el foco en ese paciente para fortalecer estilos de vida y depende del paciente, que ahora miramos quién, se le inicia medicamento antihipertensivo, ¿sí? Y ya estadio 2 mayor a 140/90, pues esa es la cifra mágica que todos conocemos y que es una cifra que según la guía de Sura y según la AJA debe iniciarse medicamento antihipertensivo.
Yo voy a hacer, digamos, mucho énfasis en la parte del diagnóstico porque, digamos que cuando nos llegan al programa de riesgo cardiovascular de morbilidad, pues se supone que ya nos llegan hipertensos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese primer encuentro o ese diagnóstico que se va a hacer desde morbilidad es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso, en la parte del diagnóstico es muy importante que tengamos en cuenta estas cifras. Y dense en cuenta ustedes que no varía mucho con lo que Sura nos dice. Digamos que varía en la definición, pero en términos prácticos vamos a ver que es lo mismo. Porque esta es la clasificación pues, que propone la Sociedad Europea, ¿cierto? Que es la clasificación que propone Sura. A mí personalmente me gusta más la guía de la ACA, porque digamos que no es como tan enredada en sus ustedes saben que los americanos son como más prácticos, ¿cierto? Entonces me gusta como más porque me parece como que en términos, digamos, de tratamiento uno se enreda menos. Pero vuelvo y les digo, eso viene siendo pues prácticamente lo mismo, ¿cierto? Bueno, estas cifras pues ¿por qué bajan? Pues porque están basadas en estudios que muestran que las cifras tensionales efectivamente sí están relacionadas con el incremento de riesgo cardiovascular. Entonces, digamos que por eso la evidencia habla más que todo de eso. Bueno, protocolo para el toma de la presión arterial. La guía hace mucho énfasis, tanto Sura como la guía de la ACA, en la toma correcta de la presión. Y quien lo creyera, ustedes cuando miran este capítulo de la guía y miran la bibliografía que respalda estas recomendaciones, hay estudios amplísimos que dicen que es que los médicos no sabemos tomar la presión, ¿cierto? O que hay una variabilidad interobservador entre la toma de la presión. Bueno, no lo dicen que no sabemos, sino que como que da a entender que hay un error en la toma de la presión arterial. Y por eso nos hacen hincapié en, digamos, de todas las que ellos proponen, pues yo coloqué como las más importantes. Entonces el paciente debe evitar el ejercicio, debe haber evitado tomar café 30 minutos antes de la toma de la presión arterial, que el paciente no tenga en el momento pues ganas de ir al baño, que no tenga dolor, que no debe hablar durante la toma de la presión arterial, ni el que está examinando, ni tampoco el paciente, pues mucho menos, ¿cierto? Remover toda vestimenta para que el brazalete pues se adhiera bien, ¿sí? Medidas repetidas y separadas por al menos 1 a 2 minutos, ¿sí? Y que el brazo del paciente esté soportado, bien sea sobre el escritorio o bien sea pues sobre la mano de uno. Pues es difícil, pero ¿cierto? Es un poquito complicado, pero digamos que es importante, ¿cierto? ¿Qué nos dice Sura? Bueno, a mí, digamos que este apartado me parece muy importante porque eso nos va a orientar a buscar una hipertensión arterial secundaria, que nosotros pues sí lo vemos, digamos que hay ciertas condiciones, sobre todo, ¿cuál vemos más, digamos, la relación más grande de hipertensión secundaria que vemos nosotros es la apnea obstructiva del sueño? Entonces es el paciente con el cuello pues grueso, gordito, ¿cierto? Que ronca en la noche, ¿sí? Que es hipertenso y que usted tiene ya 3 medicamentos y un diurético y no le baja la presión arterial, ¿cierto? Entonces el examen físico nos va a orientar, entonces por eso el peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal. Recuerden que con lo que acaba de salir también de la nueva definición de obesidad, se le ha dado mucha importancia a la parte de la circunferencia abdominal. Y eso viene hablando desde hace mucho tiempo porque la grasa a nivel intraabdominal es la grasa que tiene efecto cardiovascular, no así la grasa de los glúteos ni la grasa de las piernas, no, es la grasa a nivel abdominal. ¿Por qué? Pues porque esa grasa drena la circulación portahepática, llega al hígado, me genera toda la cascada de aterosclerosis y por tanto pues, me aumenta el riesgo cardiovascular, no así la grasa ubicada en otras zonas del cuerpo, ¿cierto? Bueno, el pulso, el ritmo, pues para detectar, por ejemplo, pacientes que fibrilación auricular, ¿cierto? Es muy de buenas uno pues que los logre pescar porque la mayoría son paroxísticas, ¿cierto? Pero no falta en que muchas veces logramos detectar una fibrilación auricular en el consultorio, ¿cierto? Soplos, crépitos, el edema, que no nos esté hablando de que el paciente esté en el momento con una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿cierto? Los pulsos carotídeos, abdominales, femorales, pensar, miren, ojo con ese paciente, por ejemplo, flaquito, hombre flaco,
mayor de 60 años, fumador o extabaquismo, porque muchas veces encontramos aneurisma a nivel de aorta abdominal y uno le escucha el soplo. Entonces es un hallazgo muy importante también. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes deben tener unas cifras tensionales mucho más controladas. Acuérdense que en hombres, por ejemplo, un aneurisma que sea menor a 5.5, lo que le hacemos es seguimiento, ¿cierto? Seguimiento. Y ese seguimiento pues va acompañado de que ese paciente tiene que estar muy bien controlado de las cifras tensionales y ese seguimiento cada 6 meses con ecografía abdominal, que no aumente y pues no sea candidato a cirugía, ¿cierto? La apnea obstructiva del sueño que les decía, depósitos de grasa, bueno, que nos oriente, por ejemplo, a enfermedad de Cushing. A mí me tocó una paciente, por ejemplo, que el reumatólogo le mandó la prednisolona, a ella se le acabó y confundió prednisolona de 5,50, entonces ella llegó con un globo, ¿sí? Todo el eje pues de la aldosterona llevado, ¿cierto? Por un síndrome de Cushing exógeno, pues secundario a un error, pues digamos, de ¿cierto? Y pues el fondo de ojo, yo les confieso, yo nunca hago eso, porque eso nunca se ve, es muy difícil, pero sí mandarlo pues a optometría o a oftalmología, ¿cierto? Eso sí somos muy juiciosos para mirar esa parte, porque es difícil, porque el paciente llega con miosis. Eso es muy difícil de hacer, debería ser lo ideal y habría que hacerlo, y en realidad no es tan difícil, pero es complicado, ¿cierto? Bueno. Bueno, lo otro es la presión de pulso a nivel arterial y femoral, pues que también es otra para mirar pronto claudicación arterial, ¿cierto? Entonces digamos que es un factor muy importante. No sé hasta aquí, digamos, quién de mis compañeros o alguno quiera aportar algo. Yo creo, bueno, en torno al diagnóstico, no sé si vais a hablar después de la importancia que ha retomado el AMPA. Pues, Sí, ya sí. Entonces, voy a decir lo que sí quisiera que tengamos en cuenta es, cuando tomemos la presión en el consultorio, es vital entender que entre la toma lo que piden es un reposo en el sitio donde se va a tomar la presión. Entonces, si somos acostumbrados a tomar la presión apenas el paciente se sube a la camilla, perfecto, pero por favor, dejémoslo en la camilla, recostado, sentado, hagamos la historia, escribamos todo lo que nos sirve y volvamos a tomar presión. Las diferencias al llegar y al salir del paciente consultorio es importante. Y eso lo digo porque nos llegan muchos hipertensos que no son hipertensos. Cuando yo los recibo en el consultorio, les hago el reposo en terminan con presiones normales. Y como ahorita ya va a hablar, entonces hablan de 3 a 5 minutos, eso es lo que dicen todos los textos, 3 a 5 minutos. Entonces es sencillo con subirlo a la camilla, hacer historia y volver a ir a tomar la presión después de crear algo de escritura en la historia para no perder el tiempo. Y lo otro es recordar que si nos queda la duda, a mí, a diferencia del doctor, me gustaban las mecánicas porque tienen en cuenta una población que para nosotros va a ser vital, o ya es vital, que son los mayores de 75 años. Y nos da unos estándares que precisamente ese valor 160, 140, la practicidad es cierto, de las americanas es cierto, todo lo que está por encima de 140 es hipertensión, pero en el mayor de 75 las cosas cambian, ¿sí? Entonces, si tenemos dudas, si tenemos en ese rango 140, 150, no lo marquemos como hipertensión, marquémosle un AMPA, que se tome la presión en la casa, lo marquemos en el entrenamiento y corroboremos que sí tenga la hipertensión, pero ya el doctor lo va a dar. Eso, gracias. Bueno, entonces, respecto a la medicina ambulatoria, el doctor Milovan muy bien lo dice porque es muy importante. A ver, les voy a decir por qué. A los médicos que manejamos hipertensión, digamos que nos toca como bailar con la más fea, por decirlo así. Les voy a decir por qué. Porque un paciente, por ejemplo, no sé, con psoriasis, ¿cierto? Entonces llega con las placas a nivel de zonas extensoras, que blanquecinas plateadas, que con el signo de Auspis, que bueno, la dermatitis lo mismo, bueno, ¿cierto? La infección urinaria, el paciente siente que es que ardora al orinar, ¿cierto? Entonces, pero nosotros, el paciente está hipertenso, pero está como una lechuga. El paciente no siente nada, nada.
Entonces, que usted le diga que usted es hipertenso y el paciente no siente nada, eso, digamos, para nosotros que entendemos todos los mecanismos que hay detrás, es muy fácil y es muy sencillo. Pero para estos pacientes que no sienten nada y que tienen que tomar un medicamento que no tomaban antes y que tienen que ir a consulta cada 6 meses y hacerse exámenes, pues él dice, pero si yo me siento bien, ¿sí me hago entender? Pues yo no siento nada. Entonces, es un diagnóstico que es, digamos que es una de las enfermedades donde yo por lo menos, yo sé que mis compañeros y ustedes también, vemos más falta de adherencia, porque la gente no cree que es hipertensa. Es más, yo tengo muchos pacientes que todos los días me dicen, doctor, dice que soy hipertenso, dice que soy, dice que yo soy hipertenso. Entonces, ¿por qué es importante la medición ambulatoria de la presión arterial? Vean, yo siempre le digo a los pacientes, obviamente, ojo, ¿cierto? Ojo, pues, ¿quién tiene uno al frente, cierto? Si yo veo un paciente más o menos, pues, cierto, de clase media, con buen nivel académico y todo, yo le digo, venga, cómprese un aparato de toma de la presión. Tienen el último iPhone, el reloj, yo no sé qué, y no tienen, y son hipertensos, y no tienen un aparato para toma de la presión, ¿cierto? Entonces yo siempre los animo, yo venga, cómpreselo para que usted... Y póngale nombre y apellido, cómprese un tensiómetro electrónico marca 1, es el más barato del mercado, es de buena fiabilidad, y si tiene, si usted le pone el nombre y apellido a la situación, ya no tiene pierna, ¿sí? Ya sabe dónde lo encuentra, detrás de la calleja, en los fundadores del último piso, y en Antromédica, bueno, o sea, si ustedes le dan el sitio, el nombre, lo van a buscar, eso cuesta entre 110.000 pesos y 150. ¿Y por qué me parece importante? Porque cuando el paciente ve las cifras, dice, ay, yo soy hipertenso. Obviamente usted le enseña, ¿cierto? Le explica qué hay detrás, le dice, pues, obviamente, un grupo de pacientes, ¿cierto? Porque hay otros, pues, que le toca es que le crean a uno, no más. Bueno, entonces, resulta que la guía habla mucho del MAPA y el AMPA. ¿Por qué? Porque hay una mayor asociación con riesgo cardiovascular. No ponen cuál es superior, si el MAPA o el AMPA. No ponen cuál es superior. Dicen que son bioequivalentes. Eso sí, con una toma pues adecuada de la presión. Por eso el doctor fue muy enfático en decir incluso la marca, ¿cierto? Porque eso es muy importante, que el dispositivo pues sea el adecuado, ¿cierto? Tener en cuenta que el sistema británico es un sistema social, como el nuestro, que ve pacientes dentro del Estado los cubre. El sistema británico rescata el AMPA. Ellos en su sistema de salud tienen AMPAs para alquilar. Y además les tiene una guía muy clara, si quieren leer sobre una guía muy clara de cómo hacer AMPA. Porque el AMPA es tan sencillo como tomarse la presión a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, con 2 valores, haga por 2 semanas, ya tenemos un récord que nos sirva a nosotros. Y si lo quieren hacer mejor, solamente se le suma el de apenas se levanta y antes de acostarse. Y quedamos un perfecto reporte de AMPA. Entonces, son 2 semanas, ¿cierto? Que no puedo hacer 2 semanas, ya hago una, perfecto. Pero lo que necesitamos es simplemente el rango. Con eso, confirmamos un poco mejor el diagnóstico de prevención. Bueno, el mapa a mí me parece muy bueno para descartar 2 cosas. Una, sobre todo, la hipertensión arterial enmascarada. ¿Alguien se acuerda qué es? La enmascarada es muy importante que la tengamos presente porque es la presión que usted se la toma en el consultorio y el paciente está normal. Y por fuera está hipertenso. La guía dice en los estudios que esa presión tiene un riesgo cardiovascular mayor, no así la hipertensión de bata blanca, que es al contrario, la que yo encuentro hipertenso en el consultorio, ¿cierto? Porque de pronto ese día amanecí muy gruñón, entonces el paciente se asusta, ¿cierto? Mueve muy serio, pero fuera del consultorio está normal. Esa no tiene, la evidencia no muestra que tenga riesgo cardiovascular, no así la enmascarada. Entonces es muy importante también el AMPA y el MAPA por eso. Pero el MAPA, les decía ahora, que me parece muy bueno porque nos muestra una presión que se llama el patrón Piper. ¿Sí se acuerdan de eso?
El patrón de hiper es que en condiciones fisiológicas a nosotros en la noche nos tendría que bajar la presión arterial. Cuando usted evalúa el mapa y se da cuenta que el paciente le pone el cardiólogo ahí patrón no de hiper, usted mismo lo interpreta y ve que en la noche tiene una elevación de la presión arterial, ese factor está relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que es muy importante y la guía le da mucha importancia pues también a eso, ¿cierto? Bueno, qué pena que los pongo lo puse en inglés porque hay que tener muy presente entonces que en pacientes con hipertensión en el consultorio, lo que les decía, el AMPA y el MAPA están recomendados para confirmar el diagnóstico pues, de hipertensión. Miren el punto de abajo, vean, mucha gente tiene estos relojes inteligentes que toman la presión, mejor dicho, falta que hasta lo llevan a uno al baño, ¿cierto? Eso hace de todo. Resulta que la guía dice que no, que los dispositivos que no tienen brazalete no sirven, ni para diagnóstico ni para seguimiento. Doctor, yo tengo el reloj que me muestra la presión. No. Como bien decía el doctor Milovan, hay que comprarse el dispositivo con el brazalete que es el que tiene evidencia para seguimiento y diagnóstico de la presión. ¿Listo? Porque esa es una pregunta muy frecuente, ¿cierto? Paciente que tiene el reloj y entonces usted queda como, bueno, ¿qué le digo? La guía es muy clara y dice, no, tiene que ser la toma de la presión. Además, por una razón fisiológica. Ya dijimos ahora, si la presión arterial es la fuerza, ¿cierto?, que tiene que vencer, yo con un reloj como mido eso. ¿Sí me ven cómo mido eso? No tengo como medio, ¿cierto? Bueno, entonces por eso se los puse. Bueno, la guía pues dice lo mismo básicamente pues que estamos diciendo, es la guía de SUBE, ¿cierto? Ya se lo resumo, a ustedes pidieron un mapa y les llegó el mapa. Ojo que la interpretación varía. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo interpreto yo el mapa y el AMPA? Diagnóstico de hipertensión mayor a 135, 85. Si ven que ya no es mayor a 140, 90. ¿Sí? Igual el cardiólogo, pues a usted le pone también en el informe, ¿cierto? Pero que día una colega me escribió, tan raro que el cardiólogo puso acá que es hipertenso y yo le veo que las cifras están menores, ¿cierto? O sea, no, acuérdense que en mapa los valores de diagnóstico de hipertensión varían, es más, en la noche eso también varía, ¿cierto? Entonces tengamos muy presentes para no enredarlos y que nos quede como una cosa clara, porque a veces a uno cuando le dicen tantas cosas uno después no se acuerda de nada. Entonces yo prefiero como traerles lo que ustedes tienen que tener, todos tenemos que tener muy claro. Mapa con mayor a 135, 85 es hipertenso. ¿Eso? Es hipertenso. Bueno. No sé, es que en los últimos mapas están reportando, bueno, me pasa con las embarazadas, pero ustedes son como atípicas, es como diferente. Pero resulta que me reportan normotensión a lo largo de las 24 horas, o sea, no hay. Pero cuando tú ves el reporte, todas las cifras son elevadas en algunos picos. Pues esa paciente, bueno, era el 149, 96, o sea, pero lo reportan como normotensión y dicen hipertensiones aisladas. Entonces, es una paciente que yo podría decirle, no, es seguimiento, pero cuando yo veo pues como la gráfica como tal, es una gráfica totalmente diferente a lo que me reporta. Vean, Jorge Luis Borges decía sobre la democracia que la democracia es ese curioso uso de la estadística. Cuando uno aplica eso a otros contextos, es lo mismo. O sea, en medicina a veces abusamos tanto de la estadística, ¿cierto? Pero recuerden que lo que hace el mapa es que saca un promedio, ¿cierto? Un promedio. Entonces el cardiólogo tiene unos programas, ¿cierto?, que sacan promedio, ¿cierto? Entonces en realidad por unos valores, porque digamos yo por ejemplo aquí debo tener la presión alta pues aquí al frente de todos ustedes, ¿cierto? Y eso no significa que yo soy hipertenso. Entonces la embarazada, imagínense una embarazada cuántas tensiones no tendrá, que el esposo la miró, que está el esposo, ¿cierto? La embarazada es un cuento aparte. Yo al final voy a decir algunas cosas, además porque la fisiopatología de la hipertensión. Sí. Pero digamos que ahorita. Pero el reporte lo hacen así porque es menos del 5%. Es un promedio. Dato ahí, entonces, después es una presión.
El problema de la embarazada, sobre todo, es que no puedes generar rangos, ahí sí digo atención, por el riesgo de hipoxia a todo ese nivel de porque ellas igual son impotentes. exactamente. En ellas no puedes buscar valores tan estrictos, ¿cierto? Por valores, por el riesgo. Por la percusión Es uteroplástica. más o menos lo mismo que pasa con el adulto mayor. Sí, no puede ser tan estricto, porque los riesgos de isquemia, que ya están demostrados también, existen. Bueno, entonces hay un dato muy importante que la guía de Sura nos dice, que me parece que lo tengan muy presente, es paciente que a usted le llegó al consultorio y tiene una cifra, obviamente siguiendo todo el protocolo, ¿cierto? No es un paciente que se machucó un dedo y le llegó a la doctora Chávez en prioritaria, ¿cierto? Con cifra de 180 a 110, pues claro, o sea, yo me machuco un dedo de mi subida a 200, ¿cierto? No, es el paciente que tiene las condiciones, ¿cierto? Que tiene las condiciones, que usted le tomó la presión como es, que está en reposo, que no tiene dolor, que no toma un café, que no tiene ganas de orinar, que bueno. Y le llega con 180 a 120, es hipertenso. No le pongan a buscar, no lo mandan. ¿Sí me hago entender? Y la guía de Sura también nos dice, paciente con una presión de 180 a 100 con compromiso de órgano blanco, ¿cierto? Entonces digamos que también ese es un factor muy importante pues como a tener en cuenta. Aquí pues el algoritmo, que es decir básicamente lo mismo que hemos dicho, ¿cierto? Unos factores de riesgo, vean, es muy importante pues como nos decían a nosotros los profesores en la universidad, la historia clínica, ¿cierto? La historia clínica, porque eso nos muestra pues todos los factores de riesgo que el paciente tiene, porque ahí usted se va a dar cuenta y estos factores de riesgo son muy importantes para la hipertensión grado 1. Porque cuando usted se pregunte si trato o no trato a este paciente que me llegó con 135, 80, ¿será que es hipertenso? ¿Le inicio el tratamiento o no? Le va a servir todos estos factores de riesgo, ¿sí? Para usted llenarse de motivos y usted hacer un análisis de a quién tiene usted al frente, ¿cierto? Entonces, antecedentes como insuficiencia cardíaca, toda la parte cardiovascular, tabaco, dieta, ingesta de alcohol, alto consumo de sal, depresión, hígado graso, AINES, ¿cierto? Es muy común que lleguen a veces pacientes con cifras elevadas por consumo de AINES, eso sí lo vemos pues mucho también, ¿cierto? Pacientes, por ejemplo, hipertensos que están con anticonceptivos orales. Acuérdense que ese es uno de los criterios de elegibilidad para no mandar anticonceptivos orales, la hipertensión arterial, ¿sí? Porque acuérdense ustedes todo el efecto de los estrógenos combinados, que son unas dosis un poco mayores, a nivel del eje renina, angiotensina, aldosterona, que nos puede aumentar también la presión arterial. Entonces, paciente hipertenso, puñitos, usted está en el programa de planificación, DIU, ¿cierto? DIU. Se beneficia mucho de un dispositivo, ¿cierto? No solo eso, y sino que hay un componente de interacción. Si le das un medicamento hipertensivo, vamos a ver anticonceptivos eficaces y por complejidad de absorción. Perfecto. Antecedentes familiares de hipertensión. Todos en mi familia son hipertensos. Todos son hipertensos, ¿cierto? El paciente gordito que no hace ejercicio, que fuma, que toma, ¿cierto? Entonces, ahí tiene usted, ¿cierto? Bueno, aquí venimos a una parte muy importante. Vea pues muchachos, no los manden sin exámenes. No los manden sin exámenes. Porque uno queda perdido. Uno dice, bueno, pues no. Pues obviamente uno no hace quedar mal al colega, ni más faltado, ¿cierto? ¿Qué tal? Uno lo que hace es decir, no, entonces vamos a mirar, vamos a mandar estos exámenes y nos volvemos a ver, ¿cierto? Entonces, pero ustedes, como ustedes son el diagnóstico de morbilidad, entonces pídanle Sura, la guía de Sura, o sea que el auditor no los tiene que molestar por mandar esto, porque Sura lo dice, ¿cierto? Nos dicen que mandemos estos para clínicos básicos y usted justificándolo muy bien. Por una razón muy sencilla, pues porque eso nos va a estimar el riesgo cardiovascular y cuando le llegue al doctor Milovan, pues él va a decir, ah, este paciente tiene un riesgo tal y que no se va a enredar. Explicar el protocolo, porque a veces es por tiempo, pero en la guía, cuando el paciente no le hace la evaluación de hipertensión, abajo de la formulación hay como unas pestañitas, hay una que dice protocolo. Si se meten ahí a protocolo, obviamente salen todos los paraclínicos, y no es sino colocar en la fecha de un clic y listo, y ya. Algo también importante es
si el sistema les falla, el sistema les falla, ¿cómo se acuerdan de eso? Solamente necesitan como 3 datos, o necesitamos 3 datos para empezar. Una creatinina, vamos a ver cómo va la niña. Un perfil para ver el componente de las presiones. Y una dice, me parece que a veces, si llega con eso, ya ganan los productos. Gracias. Bueno, ¿y por qué es importante los exámenes? Pues casi que ustedes mismos lo intuyen. Para elegir el mejor manejo, ¿cierto? Paciente con enfermedad renal, IECA vara 2, nos dice la guía, ¿cierto? Paciente con hipertrofia ventricular indirecta por el electrocardiograma, o paciente que usted le ve una bradicardia sinusal o tiene un bloqueo, ¿cierto? Usted ya más o menos me va a orientar qué le puedo mandar o qué no le puedo mandar. Para la evaluación del riesgo cardiovascular, vean, la guía a mí me gustó mucho porque profundizan algo. No es solo bajar la hipertensión. No es solo bajar la hipertensión. Es bajar el riesgo cardiovascular. Y resulta que IECA-2 son medicamentos que han demostrado eficacia en disminución del riesgo cardiovascular. En otras palabras, un enalapril no se le niega nada. No escojan de entrada y lo que decida. Pero de entrada y lo que decía, no. Si usted sabe que el IECA tiene amplio estudio en evidencia de riesgo cardiovascular, inicie un enalapril. Es que le va a dar 2, claro, le va a dar 2 porque usted sabe que los IECA inhiben la bradicinina. ¿Y para qué la inhiben? Inhiben la degradación de la bradicinina. ¿Y para qué la inhiben? Pues para que se active el óxido nítrico y genere vasodilatación. Y eso lleva a tos, pero no en todos los pacientes. Ensayo va a ver y no le diga nada, porque si no se va a psicosear y va a decir que cualquier tos le va a decir que es por eso, ¿cierto? Y curiosamente a mí me han llegado muchos que estén con tos y toman el losartán. Bueno, que el losartán debe poder dar tos, ¿no? También está dentro de sus presiones adversas en menor proporción, 10% más o menos. Pero es importante el inicio ahí del tratamiento, si quitemos la hidrocloroticia, porque también promueve un trastorno de lípidos y un trastorno de los. Pensemos en, como no hay enalapril, listo, lo damos losartán. Y si no hay enalapril, losartán, como lo dirigimos, con una salvedad. Mi señora, mi señor, te van a echar los tobillos del principio, tómenlo en la noche. Ya, ¿cierto? Si no le parece, pues pensamos en el directivo. Solucionamos. Eso es rapidito para darle tratamiento. Con eso vamos a empezar ojalá siempre. ¿En quiénes pensaríamos el usuario de lo en el viejito con hipertensión sistólica ya de pronto lo pensamos, ¿cierto? Entonces ya no hay posibilidades. El resto, después. Bueno, muy bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, lo que les habíamos hablado acá, ¿cierto? Cuando es controlada, enmascarada, que eso ya se los dije, ¿cierto? Enmascarada, lo que les dije, está claramente asociada con mayor riesgo cardiovascular, por eso la importancia del AMPA, que el paciente, como que ahora que está tan de moda esa palabra empoderamiento, que se empodere pues, de su enfermedad, ¿cierto? Que conozca su enfermedad, ¿cierto? Entonces, que él conozca y entienda pues qué es lo que tiene, ¿cierto? Bueno, algunas cosas del tratamiento no farmacológico que a mí me parece importante porque, pues digamos que es algo por ahí, bueno, el peso, ¿cierto? Eso ya se sabe, pues que usted es gordito, ya es un factor de riesgo para 1000 cosas, ¿cierto? Para 1000 cosas. El perímetro abdominal, ¿cierto? La actividad física, el consumo de sal, vea lo que dice, limitar la ingesta de sal a 2 gramos al día, 2.5, que no es no comer sal. Muchos pacientes hiponatremia en el hospital porque quitaron la sal, porque yo no sé de quién les dijo que no podían comer sal. Eso no es así. Es limitar. Recuerden que el sodio es pues, un electrolito pues, importantísimo para todas las funciones, ¿cierto? Celulares del cuerpo, ¿cierto? Por ahí salió uno de estos nutriólogos. Yo no he visto gente que aquí entre nos que se contradiga más que los nutriólogos. Oye, eso es una cosa impresionante. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo esta semana que veía uno que hablaba mucho decía que no, que la salud tenía riesgo cardiovascular. ¿Quién había dicho eso? La guía de hipertensión de la AJA, que
que son tan juiciosos los americanos, ¿cierto? Tan estrictos en sus cosas, dice que sí, dice que sí. ¿Listo? Entonces, ojo con la parte del azar. ¿Listo? Dice que sí. La dieta, la que más evidencia tiene en hipertensión arterial, la dieta NAS. Se la resumo: frutas, verduras, bajo en grasas y omega 3. ¿Sí? Ahora está de moda que tomar las capsulitas de omega 3. Acuérdense que por ahí hay un estudio que mostró que estaba relacionado con fibrilación auricular. No sé si es una evidencia, no sé qué calidad de evidencia tiene, pero ojo con eso. Yo que le digo al paciente, en vez de comprarse las pastas, cómprese un salmoncito. Le sabe mejor, lo disfruta, y lo que el cuerpo tiene que absorber de omega 3 es unas cantidades mínimas. Fibrilación y alteración arterial, ¿no? Omega 3. Con la salvedad adicional también que tú lo sabes que está consumido cuando compran. Aquí ningún sistema revisa los hepáticos, no existe. Entonces no saben lo que están consumiendo. En torno al ejercicio, por favor, no necesitan ir al gimnasio, no necesitan comprar aparatos en la misma casa, con que hagan 15 minutos ya es ganancia. En torno al peso, si pierden el 10%, está estudiado, ya hay ganancia. 10%, 80 kilos, bien, ¿cierto? Entonces, hay que darle siempre información exacta, no le digan al ejercicio, díganle, camine en su casa 15 minutos, en un solo puesto frente al televisor. Si dan órdenes, digamos en este caso, entre comillas, órdenes exactas, el paciente lo va a hacer. Si les dicen al ejercicio, no lo va a hacer, o va a decir, va a sacar un escudo. Muy bien, bueno. Y bueno, una cosa respecto al potasio. El potasio tiene una curva U que es muy conocida en epidemiología, y lo saben más que yo. La curva U en el potasio, habla mucho la guía, es una curva U, pues que si está aquí en la base pues, de la curva, no hay riesgo. Pero en la medida que aumente o disminuya, aumenta la mortalidad. Entonces, ojo con las ingestas de potasio, pues ya la nutricionista se encargará de manejar esa parte. Del alcohol, vea, voy a decir un punto acá porque me han llegado pacientes que me han dicho que no, que yo me tomo una copita de coñac porque eso es muy bueno para la energía, ¿cierto? La guía resolvió esta duda y dice no. Además nosotros como médicos, imagínense uno recomendando alcohol, eso fue ¿cierto? No, el alcohol, no hay evidencia que el alcohol genere algún beneficio pues cardiovascular o alguna cosa de esas. Y si lo hay, pues nosotros como médicos mejor que lo recomendemos, ¿cierto? Y es al paciente con la copita de coñac cada noche y termina alcohol, ¿cierto? Entonces, bueno. Ya respecto al tratamiento farmacológico, vean, Nilo Vance lo resumió muy bien. Hay 4 grupos: GECA, ARA2, calcioantagonistas y diuréticos. Esos son los 4. ¿Listo? De esos 4, ¿cuál vamos a preferir? De entrada, GECA, que es el que mayor evidencia en disminución de riesgo cardiovascular tiene, ¿cierto? Un aspecto para destacar, entonces, ojo con esto: pacientes que a ustedes les lleguen con hipertensión arterial estadio 2, de entrada, 2 medicamentos de diferentes grupos farmacológicos. ¿Cuáles? Dice recomienda la guía: GECA y calcioantagonista, o ARA2 y calcioantagonista. De entrada 2. Entonces me llegó con 150/95 y le puse losartán, ya, losartán y amlodipino, o losartán y hidroclorotiazida, y preferiblemente dice la guía en una pasta donde estén las dos, ¿cierto? Y aquí pues como podemos mandar las dos y se las entregan, entonces usted también puede, ¿cierto? Puede hacer eso, ¿cierto? Losartán con hidroclorotiazida. Viene la parte de una medicina, que son esos como que uno no sabe ni qué hacer, ¿cierto? Ahí es donde digo yo, está como en la parte de nosotros de salirnos de ser unos técnicos, porque es que el problema de estas guías es que lo vuelven a uno como uno técnico. Si hace esto, trata como una receta de cocina. No, a mí me parece que nosotros como médicos generales tenemos que evitar mucho volvernos técnicos. Nosotros somos profesionales y tenemos que saber por qué, o sea, qué hay detrás, cuál es la razón, ¿cierto?
¿Sí me hago entender? No, es entender. Entonces, en el paciente con hipertensión grado 1, mire si tiene daño de órgano. Mire a quién tiene usted al frente, si es diabético y tiene enfermedad renal. Y llénese de motivos y le envía el tratamiento hipertensivo. Pero en este caso ahí sí dice 1, monoterapia. No le va a entrar como en el estadio 2 con 2 medicamentos de diferentes grupos, sino que le manda solamente un medicamento. ¿Listo? Este sería como la excepción, digamos que a la regla, ¿cierto? Ya vamos a acabar. Entonces, lo mismo, lo que les decía, lo mismo que dice la guía de Sura, ¿cierto? Bueno, lo que les decía de la adherencia, que es de las enfermedades pues, más inadherentes pues, que hay. Entonces, la guía siempre hay que hacer este test para que nosotros sepamos muy bien pues, a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? ¿Cuáles son las metas? Bueno, entonces lo que les decía, llegó primero el estudio SPRING, luego llegó el STEP, luego este es el BIROT, que mostraron que entre más baje las cifras de hipertensión arterial, mayor beneficio a nivel de riesgo cardiovascular. Y en términos simples, menor a 130-80. Paciente que esté menor a 130-80 tendrá un beneficio grande cardiovascular. Diferente a la guía británica que dice el doctor Milovan, resulta que esta guía nos habla del paciente mayor y nos dice que incluso ellos deberíamos bajarlos a cifra menor a 130-80, pero mirando muy bien quién tiene usted al frente. Nosotros todos hemos conocido pacientes de 85 súper bien, como unas lechugas, ¿cierto? Ese paciente se beneficia de un mayor beneficio cardiovascular. Respecto a la resistente, pues acuérdense que es el medicamento que tiene, es el paciente que no logra las metas, ¿cierto? Y que tiene diferentes clases de antihipertensivos, 3 agentes, entre ellos un diurético, y no se le logra controlar. Cuando usted es un paciente de esos, pues honestamente, usted podría manejarlo, pero eso es un paciente más de medicina interna para que le mande estudios, polisonografías, ecografías de arterias renales, bueno, una mano de cosas pues que le van a mandar, ¿cierto? Entonces, para que tengamos presente. La secundaria, pues que ya sabemos cómo la vamos a sospechar. Este dato se los traigo porque me pareció muy interesante. Resulta que la guía dice que muchos pacientes con hipertensión arterial ortostática es porque no tienen un control de la presión arterial. Entonces, que una vez se controle, pues mejora el paciente. Emergencia hipertensiva sigue lo mismo, mayor a 180-110, con daño de órgano blanco. Remitir a medicina interna, nutrición, programa de protección renal. Bueno, y una última cosa respecto a las embarazadas. Vean, esto se los digo porque uno a veces se vuelve de pronto un 8 pensando, ¿qué hago con la embarazada? Acuérdense que en el embarazo, hipertensión arterial crónica es menor a 20 semanas y después de 3 meses, ¿cierto? Hipertensión gestacional mayor a las 20 semanas, entonces le llegó usted al programa de riesgo cardiovascular. Acuérdense que si presentó preeclampsia, puede tener preeclampsia hasta 42 días después, o sea, hasta 6 semanas después. Entonces usted espera para definir si esa paciente efectivamente es hipertensa o no, ¿cierto? ¿Qué medicamento le puedo mandar a la puérpera o a la mujer ya después? Un IECA, sin problema. Si el que está lactando, IECA, no hay problema. Ahora 2 si tiene más restricción, ¿cierto? Y básicamente es eso. Gracias.